Radio Nacional Rosario presenta Un viaje nacional. Se anuncia el embarque desde la Estación Nacional Rosario Fontana Rosa de un viaje. Hola, mi nombre es Alejandro Mangiaterra y te invito a compartir cada tarde Fútbol Pasión Nacional, de 19 a 20, con Ariel Gómez, Nacho Sansó, Facundo Rivera y todo el equipo periodístico deportivo de la radio, con las novedades, el análisis del presente de Newell's y de Central, más toda la cobertura de los deportes de la ciudad. Radio Nacional Rosario presenta Fútbol Pasión Nacional Rosario. En el barrio había varios que jugaban de novela. El campito fue la escuela, todos con la misma ilusión. El del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar a ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Pasión Nacional de cada día en este jueves 24 de abril de 2025. Pronto arrancar una nueva jornada de fútbol en la Argentina, en medio de una jornada muy futbolera en términos internacionales, con Copa Libertadores, con Copa Sudamericana, con mucho del tenis, con mucho del automovilismo, del rugby, así que seguramente tendremos una hora cargadísima de cosas para empezar a charlar con ustedes, a compartir opiniones, a disentir también, ¿por qué no? Así que hablando de disenso, siempre es bueno presentar a la mesa, porque ahí está gente de disenso, gente que nunca acuerda, gente que está peleándose las 24 horas del día, pero que evitamos que se peleen al aire, solamente para hacerles una hora un poco más amable a ustedes que están del otro lado. Así que Ariel Gómez, Facu Rivera, Nacho Sansó, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? No comparto de que nosotros somos amantes del disenso. No lo comparto eso. Exactamente, está bien. ¿Cómo estás, Alejandro? El gusto de saludarte y como siempre compartir esta hora con todo el deporte en nuestra casa, en la Fontana Rosa. Buenas tardes, sale para vos también. Pensé que Sansón no quería saludar por esto del disenso y de los enojos y las peleas, ¿no? Es así. Bueno, ¿qué va a hacer? Muchachos, ¿por dónde andan los títulos del día? Ya está jugando Central Córdoba, ya está jugando Godoy Cruz, hay Sudamericana, hay Libertadores, hay de todo. Ya está jugando Central Córdoba de Santiago del Estero y ya está ganando Central Córdoba de Santiago 1-0 al Deportivo Táchira en 10 minutos del primer tiempo en tierras santiagueñas en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya lo gana el equipo ferroviario 1-0 al Deportivo Táchira, también 10 minutos del primer tiempo. Bolívar en Bolivia empata 0-0 con Palmeiras. A las 21, Bahía en Brasil va a recibir Atlético Nacional de Medellín. 21:30, Cerro Porteño en Paraguay se enfrentará al Sporting Cristal. Y además también, Ale, Copa Sudamericana. En esta jornada de día jueves ya está jugando Godoy Cruz de Mendoza 0-0 frente a Gremio de Porto Alegre, 11 minutos del primer tiempo. También mismo tiempo en San Pablo, porque Corinthians y Racing de Montevideo empatan 0-0. Hubo un gol del conjunto uruguayo, pero a instancias del VAR fue anulado. A las 21:30, Palestino de Chile va a estar recibiendo al Cruzeiro brasileño. Deportes Iquique frente al Cienciano de Perú. Y a las 23 se cierra esta jornada de copas, porque la Universidad Católica de Ecuador recibe a Defensa y Justicia.
Y hablando de tenis, del ATP Master 1000 de Madrid, triunfo argentino y en la única aparición que hubo en el cuadro masculino, Tomás Martín Echeverry le ganó al serbio Medjedovic por 6-4, 6-7 y 6-4 y se metió de esta manera en segunda ronda. El platense en este torneo que hoy tuvo también en el cuadro femenino, lamentablemente la derrota de Lourdes Carlet a manos de Noskova, que le ganó 7-5 y 6-1. Mañana muchísima acción para los argentinos en el cuadro masculino, porque vamos a tener, no antes de las 6 de la mañana, el debut de Fran Cerúndolo, enfrentando al francés Harold Mayot. También, no antes de las 6 de la mañana, a Francisco Comesaña, enfrentando a otro francés, a Arthur Fels. Juan Cerúndolo, no antes de las 7:10, enfrentando al canadiense Félix Auger-Aliassime. Y en el partido más tardío de la jornada de mañana, no antes de las 9:30 de la mañana, Mariano Navone enfrentando al norteamericano Ben Shelton. Esto en el marco de el Mutua Madrid Open, este Master 1000 que se juega en la capital española. Bueno, está lindo para los que madruguen, para los que se desvelen temprano, ¿no? Meter ahí un poquito la aplicación, porque seguramente algunos partidos los pasará ESPN y en otros ya no se podrá, así que habrá que recurrir a la plataforma. Bueno, ¿alguna cosa que haya quedado pendiente? Si no, nos metemos de lleno en Central y en Newell's, que por lo que me contó la producción previo a salir al aire, en Central hay novedades, o por lo menos Holland está probando cosas distintas. Así que, si les parece, separamos y nos metemos en eso. Separamos. Hasta las 20. Fútbol, Pasión Nacional Rosario. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. 13 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos haciendo nuestro Pasión Nacional de cada día y nos metemos ya rápidamente en el canalla, porque hay novedades, Nacho, muchachos, respecto del equipo que pondría Holland el sábado frente a San Lorenzo, un San Lorenzo que viene, como decimos, a los tropezones, y no estrictamente deportivos dentro de la cancha, sino porque supimos de lo que ocurrió con el presidente Moretti, supimos de su afectación en tanto institución por la muerte del Papa Francisco. Ahí está Russo jugando contra Central, o sea que el partido del sábado tiene un montón de condimentos aparte, más allá de lo que dentro de la cancha pueden hacer los 11 del Ciclón y los 11 canallas que salten al terreno. Exactamente, Alejandro, 5 son los cambios que va a meter Ariel Holland respecto al último partido, el último triunfo frente a Instituto en cancha de Central. Son 5 las variantes que se perfilan por lo menos en el ensayo de esta jornada. Son 5 los cambios que va a meter el entrenador Ariel Holland. Primero va a volver Brown al arco en lugar de Axel Werner. El ingreso de Coronel por el suspendido Franco Ibarra, y allí se va rearmando la defensa. Malcorra va a jugar en lugar de Hamilton Campas, que va a estar afuera por lo menos los próximos 2 partidos por lesión. El ingreso de Maxi Lovera por Lautaro Giacone y el ingreso de Enzo Copetti, que tras su retorno al gol va a volver a ser titular, sacándole momentáneamente, por supuesto, por lo menos en el partido contra San Lorenzo, el puesto al paraguayo Ferreira. Son 5 los cambios. Espérame. Sí. Dame de a poquito para ir armándolo, porque ya el primero me descolocó porque dijiste que el que reemplaza a Ibarra no es un volante central típico, sino es un lateral. Exactamente. Y ahí es donde comienzan las primeras dudas respecto al esquema. Porque, a ver, el equipo sería con Brown en el arco, Coronel, Mayo, Quintana y Sandes. Bien. La defensa no se va a tocar. Sí. Aparece como titular Enzo Jiménez. A Enzo Jiménez lo vamos a ver por el carril derecho, como terminó el otro día el partido con Instituto, o acompañando en la mitad de la cancha en el doble 5 Navarro. ¿Y quiénes son los otros? Los otros son Santi López, Malcorra y Lovera. Eso quedaría igual. Y Copetti arriba. Y haciendo entonces, una especie de volante interior, haciendo el recorrido 8-4-4-8. Claro.
sí. Probablemente tenga una tarea distinta Sobre todo, a la Ale, habitual, ¿no? porque en San Lorenzo el jugador más peligroso es el que juega por la banda izquierda, que es Braida. Exacto, un lateral con mucha llegada y con buenas terminaciones. Bueno, probablemente tenga que ver con eso en algún punto, sabiendo que al jugar con tres, llamémosle media punta, o tres volantes detrás del 9, no tenés al típico 8, al típico carrilero que acompaña hasta el borde de tu área, o por lo menos si lo tenés, no tiene características defensivas tan de peso, porque muchas veces lo vimos a Duarte correr hasta ayudar al lateral derecho, o lo Sí. vimos correr a, no sé, Santi López o Campas, ayudarlo a Sandes del otro lado, pero ninguno de los que nombré son marcadores, ¿no? Y teniendo Claro. que correr a Braida, por ahí tienen que ver eso. Por eso reforzar quizás ese sector. De hecho, terminó volanteando Jiménez, si bien su puesto original es marcador de punta derecha. El otro día contra Instituto terminó allí un poco más adelantado en el terreno, pero va a quedar en la mitad de la cancha como único jugador de característica de marca Navarro. ¿Por qué Claro. por qué no ir a buscar quizás la opción más sencilla de un Kevin Ortiz, un Tomás O'Connor para mantener el esquema? Y lo que pasa es que O'Connor ya no es tan doble 5, por ahí es más parecido a un, no sé, a un Malcorra o a Claro. un volante con más llegada, pero a lo mejor lo que entiende Holland es que le puede cumplir esa función Jiménez siendo volante y metiéndose atrás del 4 para ayudarlo, y no lo ve bien a Ortiz, porque el más cercano a características a la ausencia de Ibarra es claramente Ortiz. Claro. Me parece que está buscando otra cosa, dejándolo en la titularidad a Enzo Jiménez. Ujú. Veremos, Bueno, si si eso mañana se Claro. replica. Veremos si se puede replicar lo pensado, por lo menos lo planeado hoy, si bien queda todavía el ensayo de mañana viernes. Habló De ese Ariel lado, Holland, perdón, sí. Nacho, de ese lado también juega Muniain, De ese del lado- lado del 10, sí, digamos. Del lado por la derecha de central. Claro, ¿Y sí? porque a lo mejor tiene que ver con eso también, ¿no? Con esa especie de triangulación entre el lateral que es Braida, que pasa mucho, Muniain que te maneja la pelota de ese lado, Sí. o que juega más libre, entonces por ahí el 5 lo tiene que salir a buscar más lejos. Yo también lo pienso cuando en estos momentos, haciendo un paréntesis, cae el segundo gol de Central Córdoba, de Ajá. Santiago del Estero, en tierras santiagueñas, 20 minutos del primer tiempo, nuevamente se pone doblemente arriba en el marcador el equipo ferroviario, le está ganando al Táchira 2-0, Coagliata, el marcador del gol. Viene el ferroviario contra el Táchira vestido totalmente de amarillo, el equipo venezolano, pero Claramente está mejor que Talleres en la Copa Libertadores, Sí. en Córdoba, ¿no? ampliamente. Los santiagueños eran coperos y no lo sabíamos, ¿no? Claro, claro. Sí, aparte con coagliata, nombre de salsa, unos ravioles a la coagliata. Exactamente. De nueve italianos, claramente. Claro, sí. Volviendo al próximo partido del sábado, veremos si la intención, por lo menos con el 11 que ensayó hoy Ariel Holland, puede implementarse, instaurarse de buena forma en el estadio Pedro Videgain contra San Lorenzo de Almagro. Lo decía Ale, el tema de la crisis en San Lorenzo. Hay un detalle que, Sí. por supuesto, profundiza esta cuestión. Tras la licencia del presidente Moretti, tal como lo estipula el estatuto, es el vicepresidente primero el que tiene que tomar las riendas del club. Es Néstor Navarro. Bueno, ¿qué pasa con Néstor Navarro? El empresario debe dejar Uruguay, país donde reside, para mudarse a la Argentina y reubicarse en el país y tomar las riendas del club. Esto, otro dato que manejan San Lorenzo desde O otro sea que país. es Es fantástico. Eso te iba a decir. O sea que el vicepresidente ni siquiera vive en el país. Claro, claro, exactamente. Qué bárbaro.
Es otro de los datos de la jornada. Te contaba, y para volver nuevamente a Rosario Central, puntualmente, habló Holland. Sí, Habló, otra vez en Buenos Aires. Otra vez en Buenos Aires, exactamente. La prensa Rosario no tiene ninguna cosa que preguntarle. Exactamente, no hay. Bueno, con algunos habla acá. Con lo mismo de siempre, digamos. No, pero yo hace mucho que ni siquiera con los mismos de siempre. Cada vez menos, me parece que es poco. Mirá, vi notas en DirecTV, vi notas en Fox Sports, TNT. vi nota en TIC, en TNT y en ESPN. Se ve que sigue queriendo ser técnico independiente, supongo, porque a los medios de Rosario, ya te digo, es cierto que antes hablaba con algunos, los de siempre, pero hace mucho que no les da un mano a mano. Eso es verdad. Y por eso tenemos que recoger las declaraciones del DT Canalla de los medios bonaerenses. Por supuesto, una de las declaraciones donde más se hicieron eco fue sobre el tema de Ángel Di María, donde ya también se viene replicando. Pero nos vamos a meter netamente en lo futbolístico. Habló Holland respecto a lo que venimos charlando en este Fútbol Pasión Nacional, esta cuestión de que el equipo le responde y que él tuvo que amoldar, dar un poco el brazo a torcer, tanto el equipo como él, desde su perspectiva, desde el fútbol que él profesa, tuvo que amoldarse a las herramientas con las que se encontró, con el equipo que se encontró en este Rosario Central. Bueno, habla de esta simbiosis que se generó entre su cuerpo técnico y el equipo. Escuchamos la primera parte de Ariel Holland. Lo de la elaboración, me gusta la pregunta muchísimo porque tiene varias aristas para responder. Una es que la elaboración no tiene que condicionar el talento de los futbolistas. Es decir, una cosa es jugar un fútbol elaborado y otra cosa que sea con PlayStation, y yo eso no lo quiero. O sea, yo quiero que el equipo sí puedan ellos tomar decisiones bajo un parámetro de un fútbol colectivo, que es el que permanentemente tratamos de incentivar en los entrenamientos. Número uno. Número dos, eso que vos decís de las diferencias, yo creo que ese es el error que como entrenadores debemos tratar de evitar, porque hay que respetar las características de los futbolistas que tiene el equipo. Claro. No sin dejar de evaluar antes de tomar un equipo si ese es un equipo para uno. Que esto es otro tema, que a veces en la necesidad o en el deseo de querer trabajar, uno por ahí apresura las decisiones en el análisis de tomar un equipo que por ahí, de acuerdo a la idiosincrasia que sí tiene el entrenador, que debe tener los ajustes que digo antes, ¿no? Que el ajuste de no querer que el entrenador juegue por arriba de los futbolistas y que los haga hacer cosas que no pueden hacer. Entonces ahí es preferible en el análisis no caer en esa desesperación o por necesidad de trabajo o por voluntad de trabajo de querer siempre estar, no tomar un equipo que no tiene esas características. Ariel Holland, la pregunta era si cómo quizás se atrevió o cómo se animó en este proyecto donde Central venía profesando una idea de fútbol muy distinta a la que él tiene, a la que él profesa, y finalmente terminan dándose la mano el equipo y Ariel Holland consiguiendo lo que están consiguiendo. Sí, yo tengo la sensación, no sé qué opinan muchachos, de que Holland leyó que más allá de cómo venían jugando los entrenadores anteriores a su paso, él tenía jugadores para jugar como él quería. Quiero decir, Malcorra, Campas, si querés Duarte, si querés Lovera, si querés hasta el propio Navarro, son jugadores Giacone del estilo que a él le gustan. Más allá de que con Russo, con Lecky jugaban, no digo a otra cosa, que proponían, no sé, una presión más cercana al propio arco, buscaban ser más directos, menos tenencia, pero yo tengo la sensación de que Holland, tengo la sensación porque no escuché si lo dijo abiertamente, pero que él leyó que tenía jugadores como para jugar como él quería, más allá de estas concesiones o de ceder en algunas cuestiones.
No, sí, lo de entender y también explica un poco que es también el proceso de elegir un equipo que, a ver, no solamente un equipo, a ver, una comisión directiva va a buscar un entrenador, sino que también el entrenador elige en este proceso, y muchas veces se elige por necesidad, sí, por una cuestión netamente de necesidad laboral, pero acá Holland explica que él, más allá de cómo venía jugando Central y lo que venía dando, él vio algo ahí, y por eso también decide agarrar este proyecto con estas herramientas, con estos jugadores que están en este momento y que no dejan de ser las bases del equipo campeón, con Russo. Sí, claramente. Aunque jugase otra cosa aquel equipo, es cierto. Obviamente. Segunda parte de Ariel Holland sobre Hamilton Campas. Recordemos que el colombiano no va a estar presente contra San Lorenzo, no va a estar presente contra Independiente. Es una incógnita si llega al primer partido de los playoffs. Escuchamos a Holland sobre Hamilton Campas. Sí, creo que el techo está muy lejos del bicho, la verdad que está muy lejos, y también el hecho de que pueda jugar en otras posiciones lo puede fortalecer a él en su ilusión de ir al Mundial, ¿no? Para que el entrenador tenga más variantes y más opciones, así que se presentó esa posibilidad en este partido y ni dudamos en que él podía hacerlo por adentro y ver de paso, porque él ha jugado por adentro, que hacía mucho que no lo hacía, si se sentía cómodo, si él podía desde ese lugar desarrollar todo el potencial que tiene. Así que son opciones que también tiene que tener el futbolista en su repertorio para poder ser cada vez más completo y que también dentro de esa desarrollo pueda tener opciones de distintos tipos, no solo a nivel de selección, sino en su crecimiento en su carrera profesional, porque él ya de por sí, de fábrica, es un jugador de mamá y papá muy desequilibrante, ¿no? Y que por ahí en distintos momentos del juego es capaz de encontrar una situación de gol donde no es sencillo encontrarla. Entonces ese potencial que él ya tiene genéticamente, poder ayudarlo para poner el granito de arena y completar sus posibilidades, no solamente por banda, sino ya también con mayor autoridad por la zona interna de la cancha. Ahí pasaba la segunda parte de Ariel Holland sobre Hamilton Campas, sobre el trabajo que hizo el colombiano puntualmente en el partido contra Instituto, así oficiando de Malcorra, haciendo otro trabajo, y verdaderamente estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, habrá que ver si en la vuelta, claro, sigue siendo un extremo o si va sumándole cositas a su capacidad, ¿no? Porque sí, bueno, esto que dice Holland de su idea de ser jugador seleccionable para el Mundial, también dependerá de que, bueno, en este caso Lorenzo lo pueda encontrar en varias posiciones, ¿no? Porque para un Mundial hablamos siempre de la polifuncionalidad, claro, o de la capacidad de algunos jugadores de jugar en determinado momento de otra cosa, porque bueno, van 23 y los que están, no podés andar llamando nuevos, así que para ganarte un lugar, si ocupás mejores y más espacios, seguramente tendrás más chances. Bueno, se nos fue la primera media hora, 7:30 de la tarde. Llegan las noticias, por supuesto, nacional. Después seguramente volveremos, nos meteremos también en Newell's. Si todo va bien, hablaremos un ratito del Charrúa de Central Córdoba, que viene de ganar ayer. Así que después de las noticias hay más todavía Pasión Nacional.
36 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Por supuesto que vamos a repasar en este Pasión Nacional lo que está ocurriendo ahora, antes de seguir con nuestra rutina, con nuestro guión, con nuestra forma de hacer periodismo deportivo. Repasamos lo que está pasando en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, muchachos. Sí, Ale, porque hay descuento para Deportivo Táchira en estos 36 minutos del primer tiempo. Ahora el equipo ferroviario, Central Córdoba de Santiago del Estero, le está ganando 2-1 al equipo venezolano. Requena marcó el gol de Táchira. Bueno, y también está jugando el Tomba y Sí. también hay seguramente varios partidos que tendremos esta noche interesantes para ver cuando lleguemos a casa. Sí, Copa Sudamericana, Ale, está jugando Godoy Cruz, ya 38 minutos, está perdiendo 1-0 frente a Gremio, gol de Eden Nilsson para el conjunto de Brasil, y además también Corinthians y Racing de Montevideo empatan 0-0 también en 38 minutos. Por la Copa Libertadores completamos, está ganando Palmeiras, gol de José López 1-0 como visitante en el Hernando Siles de La Paz frente a Bolívar. Bueno, ayer ganó Central Córdoba de Rosario, Sí. le ganó 3-1 al Porvenir, en uno de los pendientes del campeonato de Primera C, y esta victoria lo puso como único líder de la competencia por encima de JJ Urquiza ahí en su zona, además transita un gran presente porque contamos en Nacional la victoria frente a Sarmiento de Junín por Copa Argentina y todo lo que eso ha derivado, ¿no? Con lo cual el Charrúa anda en un gran momento y tenemos voces de protagonistas respecto de lo que sucedió ayer, muchachos. Exactamente, Ale, vamos a escuchar a Pablo Brangicán, una de las figuras del triunfo del Charrúa ayer y el número 9 que tiene el equipo rosario. Lo escuchamos primero a Brangicán. Bueno, la verdad que se hizo un partido muy inteligente. Desde el momento que quedamos con un hombre menos, por ahí nos costó acostarnos terminando el primer tiempo, pero después corregimos ahí en el entretiempo, salimos a la cancha, nos propusimos ganar el partido como sea, y bueno, se vio un equipo que plantó la cancha con uno menos y lo ganamos por el amor propio que tienen todos los jugadores. Lo hablábamos recién un poco con los chicos, nos llama la atención que incluso cuando te golpean, que te empatan, el equipo salió otra vez a querer ganar el partido. Entonces hay que seguir con esa mentalidad, porque si estamos así seguramente vamos a pelear cosas importantes. Sí, la verdad nos pusieron justo este partido entre medio, nosotros pensábamos que lo podíamos jugar en receso, pero bueno, hay que lucharla, tenemos un viaje de por medio, tenemos 48 horas para recuperarnos, ya está preparado ahí el hielo, así que todas las cositas que podamos hacer, que tengamos a disposición para llegar bien, las vamos a hacer. Pablo Brangicán, entonces, del Charrúa, ayer ganó su 7º triunfo consecutivo y está puntero en la primera C. Y por lo que decía Pablo, también estaban un poco incómodos porque, claro, el sábado, en 48 horas más, tienen 3:30 de la tarde la visita a Lugano, ¿no? Por la fecha 8 ya del campeonato. Así que es un mes movidito, iba a decir una semana movidita, un mes movidito el que tiene el Charrúa por delante. Y estamos en línea con su conductor, con Daniel Teglia, que tiene la amabilidad de atendernos tras el partido de ayer y en la previa del partido del sábado, así que lo saludamos y le agradecemos, por supuesto. Daniel, mi nombre es Alejandro Magiaterra, con todo el equipo de Nacional, con Facu Rivera, con Ariel Gómez, con Nacho Sansó, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo a todos y muy amable por la nota y permitirme llegar a tantos charrúas que lo siguen. Bueno, lo primero que me nace preguntarte es si ya bajó un poquito la espuma de lo que fue Copa Argentina y si esperabas semejante arranque de año, semejante presente. Y uno trabaja siempre en los deseos, eso está, el combustible para crecer, para esforzarse. Después las experiencias van modificando las cosas, pero bueno, nos ha ido bien. Creo que todo esto, como dije, es fruto de un grupo de gente que se ha comprometido y bueno, y estamos ahora en mitad del trabajo. Todavía, para ser sincero, no hemos conseguido nada, simplemente un equipo que está funcionando bien, jugadores que están convencidos de lo que hay que hacer, una idea de juego que si bien es clara, hay que seguir desarrollando, y después las motivaciones de, bueno, pelear con un equipo de primera división, de igual a igual,
buenos resultados, pero los objetivos son un poco más ambiciosos que lo que llegamos hasta acá, es seguir creciendo y bueno, y poder tener realmente la necesidad y la capacidad de ser protagonistas. Y ese partido en particular con Sarmiento, Daniel, ¿los modificó mucho? ¿Los desenfocó algo? ¿O cómo hiciste para mantenerlos más o menos en orden a los muchachos? Porque yo imagino que no debe ser fácil tener la repercusión positiva que generó ese partido. Primero la tensión de jugarlo, el motor que significa jugar contra un equipo de primera también, ganarlo y lo que pasó después, ¿no? De ser tal vez, estar en boca de todo el país durante algunos días. Nosotros sabíamos que se iba a jugar o el 2 o el 9 de abril, eso era lo que desde el principio de año se decía. Armamos una pretemporada desde los primeros días de enero, la primera semana, 8 amistosos, jugamos, bueno, el primer partido que fue un empate con Urquiza y después ganamos todos los demás y llegamos con buen rodaje. Estaba todo eso dentro de un proyecto que, claro, era ambicioso y optimista, pero lo de máxima era esto, ganar todos los partidos, y así fue, o sea, en pretemporada no perdimos nunca, solo el empate con Urquiza, y se fueron dando las cosas y nos subimos arriba de ese carro, ahí seguimos con mucho esfuerzo, porque no son triunfos fáciles, están el torneo que es complicado, a un equipo de primera que le había jugado muy bien a River y que bueno, una semana después le ganó a Vélez, no era nada fácil, pero sí estábamos convencidos y sabíamos qué herramientas teníamos. Lo que se instaló era que eso se podía ganar y que bueno, así fue. Las dificultades son para superarlas, esa es la mentalidad con la que trabajamos y queremos asumir todo esto, pero como dije, sería un error relajarse, creer que se terminó, vamos a sufrir algunos golpes, van a venir muchas dificultades más, pero bueno, eso nos va a fortalecer y nos va a probar para qué estamos realmente. Daniel, Facundo Rivera, te saludo. Bueno, quería preguntarte, porque bueno, hablaste varias veces sobre el funcionamiento. Bueno, este equipo pareciera que se hace fuerte con los mediocampistas, es un equipo de mucho volante, de buen pie, Ramírez, Joaquín Messi, Facundo Marín, y puntualizo esos tres jugadores porque son tres futbolistas que tienen orígenes bien distintos, pero pareciera que hablan un mismo idioma futbolístico. ¿Cómo te diste cuenta, cómo se dieron cuenta allí en el cuerpo técnico que juntarlos era la mejor opción, cuando muchas veces en el ascenso tal vez, al haber tanta pelota dividida, es difícil juntar tantos jugadores buenos? Sí, lo difícil es encontrar a los intérpretes y que el club los pueda sostener con el presupuesto que tenemos. Entonces, hay jugadores que fuimos a buscar y que las ligas le pagaban el doble o el triple que nosotros y no pudieron venir. Entonces con el Tata empezamos a hacer un seguimiento muy minucioso de gente, bueno, estando afuera dentro del país con un perfil de juego, el biotipo y las características técnicas y todo lo demás para armar ese equipo. Lo de afuera lo teníamos porque yo creo que Mario Senra y Pancho Duré son los mejores laterales de la categoría. Lo que había que hacer era administrar el juego desde adentro. El año pasado éramos más combativos, ahora había que agregarle inteligencia y creatividad. Bueno, en esa mixtura, la experiencia de Pablo Brajicán, de Pablo Killer, de también Guido Divani que se sumó, era lo que queríamos hacer. La idea de juego la teníamos desde el año pasado, no renunciar nunca a jugar, manejar mucho más tiempo la pelota que el rival, y bueno, fuimos encontrando la manera de trabajar, 2 o 3 meses de trabajar con 2 o 3 estructuras de inicio, de elaboración, que los chicos ahora salen bien, pero bueno, fue bastante tedioso en el día a día, son muchas horas de entrenamiento. Jugar bien cuesta mucho trabajo, no es solo poner buenos jugadores en la cancha y que esa estructura no se desestabilice cuando perdés la pelota, que la puedas recuperar rápido y que esté siempre en función del juego, o sea, que el jugador también se pueda relajar y que pueda sentir que lo disfruta, es algo que ayuda muchísimo, sobre todo mentalmente, y bueno, y en esas situaciones, como lo que pasó anoche, te falte uno, te sobre uno, el árbitro te cobre cosas raras, penales, circunstancias, no sé, diferentes, el equipo tiene siempre herramientas para contestar.
Daniel, te saluda Ariel Gómez. En estos tiempos, ¿no? Ya año 2025, siglo XXI, y vos con una larguísima trayectoria que tenés como entrenador, sobre todo también en el ascenso, ¿cómo es justamente hoy el fútbol de ascenso? Pensando también que de alguna manera perdió un poco de lugar con tanto fútbol de primera en tantos días repartido, también toda la oferta de fútbol internacional que tiene hoy el futbolero común. ¿Cómo ves hoy por hoy el fútbol de ascenso en la Argentina? Yo creo que, o sea, hay urgencias que tienen que ver con el presupuesto y vos tenés que armar un equipo, bueno, con lo que podés adquirir. Eso por un lado. Son muy poquitos los equipos de ascenso que tienen jugadores propios. Los jugadores que llegan a la primera división de cualquier equipo de la C, de la B Metro, hasta del argentino A, me animo a decir, no son propiedad del equipo. O sea, no vienen desde abajo, es mínima esa cantidad. Entonces, hay un flujo itinerante muy grande. Eso tiene que ver también con un trabajo desacertado de los clubes de primera división que dejan ir jugadores jóvenes con mucha calidad. No les abren la puerta en su club. Nosotros lo vemos a eso permanentemente acá en los clubes de Rosario. Que no suene como una crítica solamente, porque hay tanta cantidad de jugadores, se abarrotan de jugadores y después no los pueden, en la etapa de inserción, no los pueden administrar. Y tienen 3, 4 por puesto, y bueno, y a veces llega uno solo, a veces ninguno, y nutrirse de esos jugadores hace que el ascenso sea una mezcla, para responder tu pregunta, de gente que viene sobreviviendo de 10, 12, 15 años de profesionalismo, que no pudieron insertarse en la élite del fútbol argentino, y pibes que van haciendo su carrera. Nosotros nos nutrimos justamente de esto. Chicos jóvenes, 2004, 2005, 2003, que creen que con un buen entrenamiento y con buen juego pueden insertarse en otro lado. Ya nos ha pasado el año pasado, y bueno, y el ascenso es un poco eso. Lo que a nosotros nos sirve de esto es tener un nivel de entrenamiento alto, muy profesional, y después una elección de jugadores que tengan hambre, deseo, y que sepan que vienen a Central Córdoba a seguir creciendo, que esto es un trampolín para crecer con el club, ya sea con los ascensos o en su carrera. Nos nutrimos de eso porque no le podemos pagar, o sea, no podemos competir ni siquiera con los equipos grandes de la Liga Cañadense, Casildense, Venadense, porque, como dije, pagan mucho más que nosotros. Estamos charlando con Daniel Tegli. Ale me tomó el atrevimiento para representarlo, sí, a Daniel, claro. Entrenador del Charrúa, de Central Córdoba. Daniel también, bueno, obviamente tenés una larga trayectoria como jugador. Te tocó estar en Colombia. Yo siempre le digo a Facu Rivera y a Nacho Sansó, nuestros compañeros que son más chicos aquí en la radio, en la época en la que vos fuiste a Colombia, era como irse a Europa en ese momento en el fútbol, ¿no? Era un fútbol que pagaba muy bien y con grandes equipos como la América de Cali. Sí, ya, o sea, yo me fui en el 81, en la década del 80, casi no había jugadores en Europa. Creo que en ese momento... bueno, Maradona fue un tiempo después, sí. Pasarela un tiempo después, creo que Bertoni había llegado, pero casi sí. No había. Y era Colombia y México, donde, bueno, era la meca, donde compraban muchos jugadores, y las diferencias económicas se veían, eran muy marcadas. Sobre todo en esa época, Colombia, que tenía clubes que pertenecían a gente que tenía el dinero de otro lugar, gente que vinculada al narcotráfico y a ese tipo de cosas que no son ningún secreto, por eso podían comprar jugadores, armar y desarmar equipos enteros, y nos tocó jugar a muchos jugadores argentinos en esa década. Yo jugué en Junior, en América, en Santa Fe, y bueno, la mayor parte de mi carrera como futbolista la hice ahí. ¿Y cuáles son las principales diferencias que ves, ¿no? De tu época de ese fútbol al fútbol de hoy, Daniel? Y hoy los jugadores están mucho mejor entrenados, son más completos, tienen un aprendizaje diferente. Nosotros éramos más autodidactas, los entrenadores eran mucho más consejeros que directores técnicos, la preparación física cambió radicalmente. El jugador antes era lo que tenía por naturaleza, todo innato. No había gimnasio, no había
seguimiento, no había controles, por eso también era un juego mucho más puro, era muy creativo, y era lo que vos tenías, lo que vos hacías sin tanta contaminación de esquemas, de táctica, que después, bueno, en algunos casos mejoraron y en otros empeoraron. Y algo sí distinto, nos gustaba jugar a la pelota, no solamente entrenar y jugar al fútbol. Era muy loco esto que voy a decir, pero jugadores de Central y News nos juntábamos en verano juntos, haciendo un mismo equipo para ir a jugar torneos nocturnos a Coronel Bogado, Domínguez, Sargento Cabral, Uranga. La gente se acordará de esa época y bueno, y por ahí haciendo una pretemporada nos íbamos una escapada a jugar 2 o 3 partidos en una noche porque nos gustaba jugar y nos gustaba comer un asado y disfrutábamos la vida desde ese lugar, sin tanto que dirán, sin tantas preocupaciones por lo que pueda pasar y haciendo lo que realmente queríamos. Daniel, en este programa tuvimos la chance de hablar tanto con Leo Fernández como con Cacho Ciale, hoy uno en Colegiales y el otro en Flandria, y ambos le hicimos la misma pregunta, ¿no? Porque ambos estuvieron, y vos también, dirigiendo fútbol de la zona metropolitana, como te toca a vos y le toca a yo también, y también mucho recorrido por lo que es el fútbol del interior. ¿Qué diferencia tiene el futbolista que se crea en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, como el del interior profundo del país? Si notás diferencias de lo técnico, de la disciplina, si es igual ahora que hace un tiempo, ¿cómo lo notás vos? Sí, hay bastante diferencia. Nosotros, cuando hicimos un trabajo exhaustivo de scouting en Central, estoy hablando de fines del 2012 hasta el 2016, seguimientos por, bueno, calidad de torneo, densidad de jugadores, biotipo, idiosincrasia. Por ejemplo, los jugadores de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, le podés sumar Chaco y Formosa, muy parecido a los paraguayos, jugadores aguerridos, de buena, fisiológicamente muy buenos, flexibles, rápidos, fuertes, con un biotipo especial y específico y una forma de jugar también muy agresiva, muy temperamental. Jugadores en el centro del país, Tucumán, Santiago del Estero, Tucumán sobre todo, pocas canchas, muchos jugadores muy habilidosos, tenían poco tiempo para jugar, algunos problemas de desnutrición, problemas de... si vamos a profundizar, bueno, hay marcadas 4 o 5 clases diferentes de jugadores, los del noroeste, los de la región de Cuyo, que son también bastante buenos, y los que sacaban mayor beneficio y mayor ventaja son los de la Pampa Húmeda, Rosario, Santa Fe, Córdoba, por una cuestión de escolaridad, alimentación, su ascendencia, o sea, sus orígenes, familias que se ocupaban de ellos, bueno, tenía que ver también con una calidad de vida que los llevaba a la cancha, porque históricamente venían de 2 o 3 generaciones que tenían buena vida. Y si vamos a las regiones, esas son las más importantes de las diferencias. Después, interior y capital tiene que ver porque hay muchos equipos. Claro. Vos buscás cualquier equipo de Buenos Aires hoy o de Rosario, los ves con una composición completamente heterogénea de chicos de todos lados, porque vienen a los 13, a los 14, se arraigan en la pensión y después hoy ves River, Boca, bueno, Racing, cualquiera. Primero duran muy poco en primera, o sea que a eso no lo podés llevar a una estadística muy clara, se va muy rápido. Y después son muy poquitos del lugar de origen. Rosario, que debiera ser un ejemplo en eso, porque tenemos el babi más importante del país, donde hay 30.000 chicos federados entre 5 y 12 años. Estamos hablando con datos corroborados, porque por tantos años de laburar nosotros lo teníamos, sin embargo no tiene una producción que tenga que ver con la cantidad de jugadores que hay. O sea, por haber tantos chicos, no llega tanta cantidad de chicos de Rosario acá. Lo que pasa es que hay una depredación muy grande, se lo llevan con promesas, están esos emprendimientos donde a los papás que ganan poco dinero le prometen que van a tener una vida maravillosa afuera del país o en otro lugar, y se llevan a los chicos, lo desarraigan, bueno, y esto genera una mentalidad itinerante cuando los pibes tienen 14, 15 años, se les empieza a cambiar la brújula, el panorama, y se olvidan de jugar porque son, no sé, eje de familia, porque van a conseguir más dinero que sus papás y su mamá, porque las decisiones de ellos son desmesuradamente, bueno, las que en la familia se
se les presta atención, y hay un desbarajuste, una ensalada ahí muy complicada, que termina siendo nuestro fútbol argentino, ¿no? Que maravillosamente le permite a la calidad y a la capacidad abrirse paso y terminar con tantos talentos que, bueno, por ayuda o por apuro llegan a jugar en cualquier lado y a cualquier edad. La capacidad del jugador argentino, del entrenador, del profesor argentino, el profesor dedicado al fútbol, es inagotable, y creo que ese es el único secreto para que esto cada vez esté en mayores condiciones, con mejores jugadores, inundando cualquier equipo en cualquier lugar del mundo. Qué bárbaro, la cantidad de datos que tiene Daniel, la cantidad de conocimiento. Tremendo. Daniel, yo sé que esto no se hace al aire, pero te vamos a invitar cuando el calendario te dé un tiempito, que vengas una tardecita a la radio para charlar una hora entera de tu carrera y de todo esto que fuiste conociendo y que fuiste adjuntando y que fuiste recolectando a partir de todo tu trabajo en inferiores y de tu trabajo también en las primeras divisiones de las distintas categorías del fútbol argentino. Se nos va el programa, nos encantaría seguir charlando, incluso hasta me queda preguntarte por Francescoli, con quien compartiste plantel y todo, o tantas otras estrellas que han jugado contigo. Así que te agradecemos muchísimo este contacto y ojalá de verdad te tengamos pronto en el piso de la radio para charlar una hora con vos. Con mucho gusto, y me sirve todo esto para reivindicar a un montón, a cientos y cientos de entrenadores, jóvenes o viejos, que por 2 mangos están en los clubes trabajando con su vocación, que son los que sostienen. A mí me hubiese gustado toda la vida trabajar en formación, lo que pasa es que eso es tan mal pago que vos no podés mantener una familia, pero si no, es hermoso el fútbol, planificar para eso y crecer junto con los jugadores, pero bueno, me dedico mucho más al profesionalismo por esa cuestión. Un abrazo grande, Daniel, y te volveremos a llamar. Bueno, abrazo a todos. Abrazo. Y la mejor de las suertes para el partido del sábado contra Lugano, por supuesto. Daniel Teglia, una clase abierta de fútbol de nuestra región, muchachos, para despedirnos. Un lujo, Ale, realmente. Nos vamos, nos cuentan cómo sigue Central Córdoba, cómo sigue el Tomba, y nosotros volvemos mañana. Dale, está ganando Central Córdoba, 2-1 frente a Deportivo Táchira. Godoy Cruz cae de local frente a Gremio por 1-0. Un abrazo, mañana a las 7 de la tarde estamos acá para terminar la semana. Chao. En el centro del espejo, alrededor de Bochini, los pibes como maromas, mirando como